Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Buenas noches, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Su servidor Luis Alberto Medina desde Hermosillo para todo el estado a través de 151 en Mega Canal y también en proyectopuente.com.mx, la plataforma presente en todo México, en Facebook Live, en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Usted nos puede ver su teléfono celular. Tiene iPhone, en la Apple Store, baja la aplicación, tiene Android en Google Play. Todos estos elementos usted tiene pues a su alcance para estar en contacto con A Fondo en Megacable y también Proyecto Puente desde las 6:30 de la mañana, de lunes a viernes. Estamos en ambas plataformas. Hoy hablaremos, desde la semana pasada, el cáncer ha sido el tema, cómo es que desde el Valle del Yaqui llegan señales de auxilio sobre el procesamiento de alimentos. Nada nuevo, la cuestión es que sigue vigente y las voces se incrementan de cómo es que, se decía que el cáncer de, por ejemplo, el diputado Héctor Castelo aseguró que hay presencia o el 100% de la leche materna en el Valle del Yaqui puede estar contaminada por el proceso, el uso de agroquímicos, pesticidas en los procesos de agricultura. Salta la cuestión que ocurre en Cananea con la minería, el agua en Hermosillo. Estamos abriendo el debate a diferentes voces de especialistas y siguiendo la huella. Octubre es el mes del cáncer de mama también, la prevención del cáncer de mama. He invitado al estudio, está por acá el doctor Humberto Astiazarán, investigador del CIAT, y Jessica Romo Valdés, ella es licenciada en nutrióloga, no vamos a decirlo. Sí. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Doctora y doctor, buenas noches. Buenas Humberto noches. Astiazarán García también. Y hoy en la mañana, en Proyecto Puente, entrevistábamos desde Seattle a Juan Pablo Márquez, director del Centro de Investigación de Cáncer en Sonora, que tienen sede en Cajeme y en Seattle. Hacíamos una valoración de, a ver, doctor, ¿qué está pasando con estas termómetros que le ponemos? Se le llama el Valle de la Muerte al Valle del Yaqui. ¿Por qué? La presencia de cáncer en Sonora es alarmante. Debemos estar ya preocupados y ocupados en una solución. Y esto es lo que nos dijo. A nivel mundial, no solamente en Sonora, ni en el sur de Sonora, hay más cáncer de mama, cáncer de páncreas, mucho, cáncer, por ejemplo, del tracto gástrico y sarcomas, neurotumores, etcétera, ¿no? Esto a nivel mundial. Yo está comprobado que el cáncer no lo puede causar una sola sustancia, imposible. Y tampoco está involucrado tanto la genética como se piensa. En realidad es multifactorial, se requieren de muchos factores. Supongamos, un paciente que está obeso, que está positivo para virus relacionados con cáncer, que tiene una alimentación pobre, que aparte fuma, bebe en exceso, etcétera, y pongámosles que tenga a lo mejor una carga genética alta en cáncer. Bueno, ahora lo que se sabe es que hay dos tipos de humanos. Los humanos que somos genéticamente resistentes al cáncer, hagamos lo que hagamos, no va a darnos cáncer. Y hay humanos que llevan una vida, digamos, un estilo de vida desorganizado y sin embargo nunca desarrollan cáncer. Es un proyecto que estamos haciendo muy padre porque ya estamos descubriendo qué proteínas, qué genes tienen las personas que no desarrollan cáncer versus las que la desarrollan. Porque la gente se asusta cuando de repente le dicen, bueno, el agua está contaminada. Sí, el agua puede contribuir al cáncer, pero no es suficiente para que se forme una célula neoplásica. Igual, los pesticidas han sido satanizados, sin embargo, ya nosotros hemos hecho estudios y no se ha comprobado que por sí mismos produzcan cáncer, pero tenemos un sistema in vitro donde ponemos todas las células humanas con todo el microambiente que tienen en el cuerpo y entonces ponemos, por ejemplo, vamos agregando factores, ¿no? Ponemos, por ejemplo, pesticidas, ponemos metales pesados presentes en agua, etcétera. Y entonces, pues básicamente lo que encontramos que a medida que adicionamos cosas, sí se empieza a formar el cáncer, pero una sola sustancia o un solo factor no es determinante, ¿no? Algo muy importante que pasa ahorita es que hay muchos virus y la gente no sabe que los virus son inductores de cáncer en muchas ocasiones, no se los miden, no tienen tratamiento y lo podemos evitar, como por ejemplo el virus de Epstein-Barr, que es un virus que está muy relacionado con múltiples cánceres
y otras enfermedades neurodegenerativas, ¿no? ¿Por qué hay más cáncer en el mundo? El páncreas, neurotumores, el cáncer de mama, dices, es una problemática mundial. ¿Por qué? Mundial, así es. ¿Por qué? De hecho, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay unos factores muy importantes. Por ejemplo, si hablamos particularmente de México, México se está volviendo un país como, por ejemplo, Estados Unidos, donde las mamás, desde los inicios de las tempranas vidas de los hijos, les dan a comer frituras, les dan a comer mucha comida enlatada, muchas leches procesadas que en realidad no son leches, son fórmulas lácteas. Es una marca que no puedo decir, que le llaman ahora la leche de México. Bueno, eso está matando a la gente en primera instancia, ¿no? ¿Por qué ellos solo están matando? Porque yo les digo, en Facebook y en entrevistas que he dado anteriormente, por ejemplo, el año pasado hice mucho hincapié en eso, cuando estuve en CNN en Miami, de que la gente no lee, no consume productos locales, entonces ya vienen productos muy, pero muy procesados, entonces que hay muchos agentes químicos. Entonces esa es una de las principales razones, ¿no? Estamos comiendo unas dietas técnicamente a base de, pues no tanto podemos llamarle que son sintéticas, pero literalmente se van a convertir en sintéticas, ¿no? Porque la leche, esta leche que le llaman la leche de México ahora, es una leche sintética y la gente la compra porque sabe muy buena. Claro, sabe muy buena porque le echan sustancias como monoglutamato de sodio, que básicamente lo que hace es darle sabor a lo dulce, a lo salado y sabe delicioso, ¿no? Y cualquier cosa que tomas con esta cosa. Entonces, la gente está acumulando un montón de tóxicos en su cuerpo, entre eso, ¿no? Otro factor muy importante a considerar y que es una realidad es el estrés. Vivimos en un estrés, porque queremos vidas mejor, pero una vida mejor a veces la definimos inadecuadamente, ¿no? La confundimos con tener más recursos, con tener, y nos preocupamos porque no podemos ocuparnos, porque no podemos tener lo que no podemos tener, porque no tenemos la fortaleza económica o lo que sea. Entonces la gente vive en un mundo de estrés, es decir, no sabe equilibrar. Entonces el estrés psicológico está comprobado, aunado a lo que acabo de mencionar, que contribuye muchísimo al desarrollo de múltiples neoplasias, ¿no? Entonces, el estrés es una causa principal del cáncer y nosotros mismos lo causamos. ¿Por qué? Porque en la noche, en lugar de ver noticias no delictuosas y cosas positivas, leer un libro, etcétera, nos vemos a ver cuánta gente mataron, cuánta gente murió, y desde ahí ya nuestro sistema nervioso se desequilibra neuroquímicamente y le da, digamos, actividad a ciertas células que eran normales para que se conviertan en células tumorales y además baja el sistema de defensa, ¿no? Entonces aquí lo que debemos hacer es, digamos, ser felices y estar contentos con lo que tenemos para evitar ese tipo de estrés, ¿no? Entonces es otro factor. Estrés, acabo de decirlo, la dieta basada en puros productos que son fórmulas químicas, no hay como comerse las cosas de manera natural. Yo hago mucho hincapié en eso. Y además, pues básicamente tenemos un problema a nivel mundial y en los niños principalmente, me ha sorprendido mucho, de obesidad. ¿Por qué? Pues porque la mamá, en lugar de hacerle una sopa de pollo sin ningún, lo que le llaman cubitos para darle sabor y esas cosas, pues es mejor hacerlo de manera natural, ¿no? Con tomate, cebolla, cosas así. Entonces los niños están mal acostumbrados ya, ya quieren comer otro tipo de situaciones, ya no quieren comer comida casera, quieren que les abran una lata de algo o quieren que les hagan una sopa de algo, pero que esté ya procesada, ¿no? Entonces es un problema que yo pienso que podemos sanar si educamos a la población, a los padres y a los niños también, ¿por qué no? Lo malo que es consumir ese tipo de productos, ¿no? Respecto al Valle del Yaqui, dices, no hay ahorita no sé, algún estudio actualizado que compruebe lo que dijeron ayer aquí diversas fuentes. Ellos dicen, es el valle el de la muerte. El cáncer en la sangre en Cajeme tiene los primeros lugares. Hay un abandono y se urgen actualizar estudios. ¿Qué opinas de eso? Mira, te voy a decir por qué le dicen el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte le decían, o le dicen todavía, incluso en estos días,
porque aquí está el Centro Nacional Médico del Noroeste, del IMSS, ¿no? Entonces, era un hospital de concentración. ¿Qué significa eso? Que están todos los servicios de alta especialidad, incluyendo oncología. Entonces, toda la Baja California Norte, Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua pertenecían al Centro Médico Nacional Noroeste. Entonces, cuando se trataba de oncología, tenían que venir a tratarse aquí a Obregón. Por eso se le llamó el Valle de la Muerte. Pero en realidad, Sonora no tiene un Valle de la Muerte. En el caso del Valle, no debemos alarmarnos, la situación no está alarmante como lo afirmaron aquí. No, alarmante está en todo el mundo, sí es alarmante, porque yo en este año en mi grupo hemos estado en 2 congresos donde hemos sido los parte de los organizadores. Uno fue en San Diego en mayo, perdón, y el otro fue en Barcelona en marzo de este año, ¿no? Entonces hablamos mucho de esos temas, ¿no? Que el cáncer básicamente es multifactorial, debemos de educar a la población con una educación de alto nivel, no decirle solamente come frutas y verduras, o lo peor del caso, asustarla, ¿no? Asustarla con publicaciones que han sacado de que los pesticidas producen cáncer, o que el arsénico produce cáncer, etcétera. Pues sí, todo produce cáncer, pero todo depende de la dosis y del conjunto multifactorial, como por ejemplo te lo voy a decir ahorita. Te decía que hay 2 tipos humanos y emocionalmente. Acuérdate que ahorita aparte vivimos en un mundo de estrés, pero a veces nosotros mismos lo buscamos porque queremos tener lo que no podemos. Bien, es parte de lo que nos dijo desde Seattle el doctor Juan Pablo Márquez. Él es pues director del Centro para los Estudios del Cáncer, con sede Sonora, sede en Seattle. Y por eso también está aquí en el estudio Humberto Astezarán, investigador del CIAT, y Jessica Romo, nutrióloga. Ambos pues para analizar un poco la perspectiva nutricional, la perspectiva de la investigación, una visión internacional, nacional, una visión estatal también regional, para pues comparar qué estamos haciendo o qué está pasando en Sonora derivado de lo que se generó ayer, bueno, la semana pasada, respecto a la presencia de agroquímicos, de pesticidas en el proceso de agricultura en Cajeme. ¿Quién empieza? A ver, primero, ¿cómo ves lo que dijo el doctor? ¿Estás de acuerdo tú? ¿Coincides? ¿En qué coincides y en qué no coincides? Pues sí coincido con un poco con el doctor en el momento que él menciona los factores, la dieta, la inactividad física. Es un punto muy importante. Recalcar que la dieta sí es algo que aquí en Sonora no seguimos bien, sobre todo, como lo comentábamos ahorita, un sonorense no consume las cantidades adecuadas, ¿no? Realmente aquí nos vamos a una dieta alta en grasas, alta en proteínas, alta en hidratos de carbono, y es una cantidad bastante grande, es una dosis que no es pequeña a la que deberíamos de comer, y es lo principal que tanto como para los niños, empezar con eso, prevenir un cáncer con una alimentación correcta, alta en frutas, verduras, no alimentos procesados, enlatados. Eso es pues lo ideal, ¿no? Por ejemplo, ¿desde qué edad de los niños se tiene que cuidar la alimentación? ¿Y qué tipo de alimentación? Pues Desde que nacen, ¿no? Desde el realmente vientre. desde que nacen, ¿no? Cuando nacen lo ideal es la lactancia materna exclusiva, ¿no? La lactancia materna exclusiva, no fórmulas, empezar a introducir los alimentos a 1 año, sí, pero no empezar con papillas, por ejemplo, Gerber, papillas hechas naturalmente, ¿no? De frutas, verduras, cocidas. Aquí el punto es no utilizar el tipo de aceite, ¿no? No utilizar aceites, utilizar mejor las cocciones hervidas, a la plancha, al vapor, cocido, y desde ahí al niño lo imponemos a eso, ¿no? A una dieta que no va a ser frita ni empanizada. El Gerber, qué bueno que lo comentas. El Gerber es un producto procesado, ¿no? 100%. Así es un producto alto en azúcar, pues totalmente procesado, pues no conviene, ¿no? Mejor una manzana, ponerla a cocer y uno la hace papilla para el niño, preferible. Rica. Una pera. Una pera, puede Se ser cose el la fruta, la plátano. haces Ajá, papilla. Ajá. papilla, sí. Un plátano. Pues el plátano ya ese no necesita Bueno, cocerse, pero pues sí, exacto. es más papilla, así. Y la
papilla nomás ya es... Sí, sin directo. azúcar, pues el mismo azúcar que contiene el Natural. alimento. Así es. Por ejemplo, sustitución, ¿no? Que es nomás ponerle en agua. ¿Cuánto puede durar? ¿Minutos? Interesante. ¿Qué comemos los sonorenses? ¿Qué está pasando en nuestro entorno que provoca el cáncer? Estoy con doctores aquí en el estudio. Volvemos. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Aún quedan muchas emociones en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos. Contrátalo a precio especial de mitad de temporada con 3 pagos de $300 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. ¿Qué? ¿Quieres un combo? No, gracias, hermano. Tu combo está bastante limitado. Tú que ya tienes Megacable, aprovecha la promoción de verano. Internet de hasta 20 megas y telefonía ilimitada a un super precio. Llámanos o pídela hoy mismo en tu CIS más cercano. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón BOD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. El entretenimiento cabe en tu bolsillo con XView, televisión interactiva. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Y lleva contigo en tu móvil, tablet o PC tus canales en vivo, tus grabaciones y miles de horas de entretenimiento on demand para ver dónde y cuándo tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos, estamos hablando sobre la incidencia de cáncer en Sonora, lo que está pasando en el sur, en el norte, en el centro, las advertencias que llegan desde el Valle del Yaqui por el procesamiento de productos, la presencia de agroquímicos y lo que está pasando en las minas en el mundo, dice Juan Pablo Márquez desde Seattle, nos advierte, no solo Sonora, es un problema mundial por lo que estamos comiendo, consumiendo, bebiendo, cómo estamos enfrentando nuestras vidas también. Hablábamos ahorita en el anterior bloque con Jessica Romo Valdés, las recomendaciones para los niños, como pues el Gerber es un producto de azúcar procesado, que es mucho mejor hacerle pues una papilla, una manzana, una pera al niño para natural. Y así evitas esa pues contaminación también de alimentos. Estoy con Jessica Romo, nutrióloga, y el doctor Humberto Cesarán García, investigador del CIAT. Como una primera aproximación, Humberto, a lo que hemos escuchado con Juan Pablo Márquez. ¿Qué opinas tú? Estoy parcialmente de acuerdo con el doctor Márquez. No es un solo factor el que va a desencadenar el cáncer en un momento dado. Tiene que ser una coincidencia de factores. Tenemos que tener una cierta predisposición genética. Él lo decía, hay personas que van a estar expuestas durante toda su vida quizá a algún probable inductor de cáncer. Sin embargo, su genética los protege hasta cierto punto. Entonces son factores ambientales, como puede ser la contaminación del agua, del ambiente, etcétera. Personas que trabajan en el área industrial, en las galerías industriales, etcétera. Pero tiene que ser su genética, más el ambiente, más factores dietarios. Todo esto va de la mano para que pueda desencadenarse un proceso de cáncer. Te comentaba ahorita en el interfase que nuestro organismo normalmente todos los días se está reproduciendo. Nuestras células se están reproduciendo de manera constante. Eventualmente algunas de ellas se vuelven células tumorales o potencialmente carcinogénicas. ¿Qué ocurre con esto? Nuestro sistema inmune se encarga de eliminarlas y entonces tenemos mecanismos de control. Cuando estos mecanismos de control son rebasados es cuando aparecen los tumores.
podría decirse en primera instancia. Un tumor es que la célula rompe su ciclo, entonces en lugar de tener un ciclo normal de vida-muerte en su tiempo, sigue dividiéndose, sigue dividiéndose, sigue dividiéndose, pero esto es solamente un tumor. Cuando la célula pasa de ser solamente una masa o que sigue creciendo sin control a algo que puede migrar, viajar y establecerse en otro lugar, generar metástasis, estamos hablando ya de células cancerosas ahora sí. Entonces son diferentes conceptos, tumor, cáncer y de qué manera lo podemos desarrollar. En términos generales, ya está bien documentado que hay una relación directa entre la alimentación y el cáncer. No quiere decir que el alimento per se vaya a desarrollar el cáncer, sino la forma en que la humanidad en términos generales, coincido con el doctor Márquez en lo que dijo, no es un fenómeno solamente regional o solamente de México, es un fenómeno mundial. La forma en cómo la humanidad ha cambiado sus hábitos de alimentación ha generado la aparición, se sospecha, de muchos tipos de cáncer que antes tal vez no se veían tanto. Estamos hablando de alimentos ultraprocesados, etcétera, sin que haya todavía una demostración contundente de esto, ¿no? Hay asociaciones muy fuertes. Por ejemplo, ¿qué alimentos? Por ejemplo, hace poco está asociándose en años anteriores el consumo de carne al cáncer, por ejemplo. Recordarás esa noticia que fue una noticia bomba. Y en realidad lo que se asocia son ciertos productos cárnicos ultraprocesados bajo ciertos procedimientos, los que en un momento dado podrían inducir de alguna manera cáncer. Es decir, si te fijas, es muchas probabilidades. No la carne en sí. No la carne en sí, ¿Cómo por qué supuesto. productos, por ejemplo? Como por ejemplo, no sé, podría estar pensando en una persona que consumiera grandes cantidades de salchichas ahumadas bajo condiciones de ciertos químicos que aparte tuvieran todavía algunos conservadores que en algunas regiones continúan todavía usándose, por ejemplo, cuando ya en países como Estados Unidos o Europa están prohibidos, etcétera. Todo ese tipo de cosas. No es en sí, en este caso, la carne como tal. O por ejemplo, recientemente ha habido un boom de que la leche se asocia a cáncer de mama también. No existe absolutamente ningún estudio que demuestre que la leche se asocia a cáncer. Vaya, no hay ningún estudio que demuestre que el alimento en forma natural se asocia a cáncer. Por eso coincido con lo que dice mi colega la nutrióloga, en donde la alimentación, entre menos procesada, nos da beneficios adicionales, en un momento dado nos puede proteger. Consumir alta ingesta de verduras, vegetales, hojas verdes, etcétera, nos genera una serie de protección antioxidante en el organismo, lo cual nos ayuda a prevenir el cáncer. Todo este tipo de consumos ayudan a prevenir y siempre será mejor prevenir que tratar. Claro. Ahora, cuando ya tienes cáncer, muchas personas cambian su dieta porque leen, por ejemplo, que si consumen altas cantidades de betacarotenos o de vitamina A o de vitamina D, hay prevención de cáncer, sí, pero esto es antes de que les dé el cáncer. En algunos casos, cuando ya tienes cáncer y consumes una cantidad alta de estos componentes, es peor. ¿Por qué? Porque estos componentes ayudan antes de que dé el cáncer a que aumenten las células desde el sistema de defensa que ayudan a eliminar el cáncer. Pero si la persona ya tiene cáncer y las células cancerosas se dividen de una manera más rápida que las células normales y todavía les das vitamina A o vitamina E o elementos que le ayudan a la división, pues en lugar de mejorar el tratamiento, va en contra del tratamiento que te está dando tu médico. ¿Cuántos tipos de cáncer hay? Hay una cantidad infinita de cánceres, o sea, Por ejemplo. independientemente que sea cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, cáncer de esófago, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, etc. Y dentro de cáncer de mama hay subtipos también, si es nodular, si no es nodular, etc. Y Cáncer luego, es como la interpretación de que de células degeneradas, es una enfermedad degenerativa, para crónico-degenerativa, ponerlo ¿no? en términos sí es crónico-degenerativa, pero para ponerlo en términos muy simples, todas nuestras células se van a dividir un número determinado de veces. Todas nuestras células. Pero al momento de que llegan al número final de su división, a su reloj, tenemos un relojito que le dice te vas a dividir 60 veces. Entonces se divide 60 veces y a las 61, por decir algo, la célula automáticamente entra en un proceso de muerte celular y se controla. De esta forma nuestras células, nuestros órganos siempre se mantienen de su mismo tamaño, etcétera, ¿no? Ahora, cuando una célula rompe este control y se sigue reproduciendo sin parar, es cuando puede venir el inicio
de un proceso neoplásico, que eventualmente puede ser cáncer. Y eso lo detona la alimentación. Eso lo detona la alimentación, en combinación con tu perfil genético, en combinación con el medio ambiente, todo esto puede detonarlo. Y hay gente que está más predispuesta a desarrollar cierto cáncer y persona que está menos predispuesta. Por eso, cuando uno va al médico, le preguntan su historial clínico, es decir, tus papás, tus abuelos, tus tíos han tenido cáncer alguna vez. ¿Hay historia de cáncer en tu familia? ¿Por qué? Porque en función de esto pueden saber qué tan predispuesto estás o no. ¿Se hereda el cáncer? No, no se hereda el cáncer. No, tampoco. Como tal, no se puede decir que se hereda. Hay una predisposición. Si el papá viene de una familia en donde ha habido muchos casos de cáncer y la mamá viene de otra familia en donde también ha habido mucho de cáncer, obviamente al momento de que se junten los dos, aumenta la probabilidad de que el producto pueda en un momento dado desarrollar cáncer. Pero esta es predisposición genética a cáncer. No quiere decir que le va a dar cáncer. Los problemas emocionales, ¿qué tanto influyen? Los problemas de estrés psicológicos, ¿qué tanto influyen para detonar un cáncer? Como te comentaba hace un momento, nuestro sistema inmune se encarga de destruir estas células que se van malignas. Pero la gente en el caso de las personas cuando tienen un estrés muy fuerte o problemas emocionales, ya está demostrado que el sistema inmune disminuye su actividad. Entonces, si el sistema inmune disminuye su actividad, entonces aumenta la probabilidad de que el cáncer pueda continuar su camino de una mejor manera. Entonces, ahí se debe a eso la razón que da el doctor Juan Pablo de que también inclusive el estrés se asocia al cáncer. Es decir, se bajan las defensas. Se bajan las defensas, como se dice. La debilidad, es decir, la preocupación, vas absorbiendo problemas, estrés, y ahí es cuando se anida, ¿no? ¿El cáncer o cualquier otra enfermedad? O cualquier otra enfermedad. Disminuye tu sistema inmune y viene cualquier otra enfermedad. Bien, entonces no es de alguna preocupación entonces profunda, algo, porque muchos dicen los psicólogos eso, a ver, es que si tú traes alguna dolor fuerte, algo que traes de alguna manera no procesado emocionalmente bien, vamos a decirlo, un daño emocional que te pudo hacer la pareja, una persona, una familia, si se alberga mucho tiempo, eso te puede detonar cáncer. Es uno de los factores que puede detonar cáncer, sí, por supuesto, como cualquier otra enfermedad. Así es. No saberlo procesar, traer las cosas guardadas. Así es. Comprobado. Correcto. Comprobado, sí, eso está científicamente comprobado. Uy, a ver, pues, ¿y qué tendríamos que hacer para empezar a detectar una buena tenemos un gran reto como sociedad? Alimentación, industria responsable. Así es. Pues un sistema de salud también que debería estar a las circunstancias, pero nosotros como ciudadanos, ¿no? Por ejemplo. Siempre va a ser mejor prevenir que curar. En el caso de las enfermedades crónico-degenerativas, estamos hablando de obesidad, diabetes, cáncer, etcétera, etcétera. El sistema de salud no va a poder en un momento dado tratar a tanta persona como se espera que lleguen a enfermarse las personas si seguimos las tendencias actuales. ¿Qué tendríamos que hacer? Cambiar nuestros hábitos de alimentación. Se escucha muy simple, es como hace siglos cuando se descubrió que lavarse las manos eliminaba las bacterias y por lo tanto se controlaban las infecciones. En un punto similar estamos con respecto a las crónico-degenerativas. Cuando entendamos como sociedad que si tenemos una alimentación saludable, una buena actividad física y una buena relación con nuestro entorno, es decir, eliminamos las causas de estrés, esos 3 factores nos van a llevar a que nos enfermemos menos. Ojo, y eso es mucho, pues nosotros, digo, más allá de voy a comprar una vitamina, voy a hacer un estudio, es actívate desde lo emocional, físico o espiritual, alimenticio. A ver, está muy interesante. Corto y vuelvo con la nutrióloga y el doctor para conclusiones. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora.
Aún quedan muchas emociones en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos. Contrátalo a precio especial de mitad de temporada con 3 pagos de $300 o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo, más el doble de velocidad de internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha. Programa todo lo que quieras ver con XView Televisión Interactiva. Por solo $50 más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Selecciona los próximos programas, eventos deportivos y películas que quieras y grábalos. Después podrás verlos donde y cuando tú quieras. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? La Liga de Prospectos de México ha llegado con el objetivo de preparar, desarrollar y proyectar a las nuevas generaciones del béisbol para ser considerados prospectos de las ligas mayores. Megacable trae para ti el programa especial con el acontecer del día a día del desarrollo de las futuras estrellas del béisbol mexicano. No te puedes perder el programa especial Liga de Prospectos de México todos los martes y miércoles en punto de las 20 horas del centro a través de la pantalla de Mega Sports. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos, estamos ya para cerrar en el último bloque en A Fondo hablando sobre el cáncer, que desde la semana pasada aquí se generó un debate interesante en torno a los procesos de producción agrícola que ocurren en el sur de Sonora. Hoy hicimos un análisis con un sonorense con el Centro Estatal del Cáncer en Seattle y Cajeme con presencia. Hace unos momentos en el otro bloque Humberto Cesarán, investigador del CIAT, muy interesante todo las variaciones del cáncer, lo que es el cáncer, cómo prevenir el cáncer, y cerramos con los dos. Tengo una nutrióloga también, Jessica Romo, del Centro Estatal de Oncología, ¿verdad? Así es. ¿Ustedes cuál sería la recomendación que hacen? Por ejemplo, ¿en qué alimentos debemos de tener cuidado? Tomando en cuenta que los alimentos procesados, la industria procesada está generando mucho esto también. Pues realmente los alimentos que debemos tener en cuenta, así como comentaba el doctor, pues son los alimentos procesados, ¿no? Pero también tiene mucho que ver los aceites, las grasas y los azúcares, ¿no? Una recomendación es evitar grasas, aceites, azúcares, y si los vamos a consumir, que sea en menor cantidad, como se habló pues anteriormente. La dosis es lo que ayuda pues, a alimentar el cáncer, ¿no? Entonces sí es recomendable la stevia, esplenda, de preferencia miel de abeja. Si vamos a consumir un aceite, no mantequilla, no mayonesa, que sea más un aceite de oliva, un aceite de aguacate, que son los aceites ideales para pues, prevenir también lo que sería un cáncer, ¿no? Las frituras, las papitas, ¿qué tan dañinas son? Pues realmente son un elemento que ni siquiera deberíamos de consumir, ¿no? Y hay gente que y hay gente que todos los días puede consumir unas sabritas diarias, pero ahí es el punto, pues el exceso de las sabritas, claro que nos puede llevar el sodio que contienen las sabritas, las galletas, los panecitos, todo eso pues es evitarlo lo más que podamos. No significa que nunca nos podamos comer unas sabritas, claro que sí, ¿no? De vez en cuando, una vez al mes. Yo eso es lo que le comento a mis pacientes y, ay, pero ¿cómo? Si yo todos los días me como unas sabritas. Pero pues ahora hay que cambiar los hábitos alimenticios. ¿Desde que a partir de qué años? Porque ya a partir de los 30 ya el cuerpo ya no funciona igual, yo creo. Pues... A ver, o de siempre. Desde siempre, ¿no? Desde siempre tiene que ser así. Una dieta desde la infancia, pero es muy difícil ver los adolescentes, los que la sigan. Pues sí, la etapa de los adolescentes pues es más, aparte que comen muchas sabritas, galletas, que a veces pues también los papás no están con ellos, ¿no? Pero pues sí, es cuidar mucho que no se vayan a la comida rápida, es pues invertir tiempo en hacer tu comida, en tu lonche,
en darle lunch a los niños, no echarle unas galletas o unas sabritas, como pues realmente ha sido así. ¿Antes estaban más contaminados esos productos o son igual de contaminantes? Pues siguen siendo igual, ¿no? Hay unas sabritas light, pero pues nada que ver, no cambia mucho lo light con lo normal. Uh-huh. Doctor, por ejemplo, ¿qué recomendaciones? Recomendaciones. En términos generales, una alimentación lo más apegado a lo natural posible. No quiere decir que no podamos, como dice la licenciada, consumir lo que habitualmente está en el mercado. Está demostrado que para que los hábitos cambien en una sociedad tienen que pasar varias generaciones. Entonces, no podemos esperar a que nuestra propia generación vea esos cambios. Pero si empezamos a educar a nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos ya empezarán a adaptar estos nuevos cambios. Es algo muy complicado. Uno puede consumir, por supuesto, ultraprocesados como hamburguesas, pizzas, etcétera, una vez, como dice la nutrióloga, cada 15 días, etcétera. Pero si nuestra dieta es a diario de estos productos ultraprocesados, no quiere decir que estén contaminados con algo, pero sí tienen altas cargas de energía, es decir, tienen mucho azúcar, tienen mucha sal, tienen grasas saturadas. Entonces todo esto no es bueno para nuestra salud. Entonces básicamente tratar de apegarnos un poco más a nuestras dietas tradicionales, básicamente. Naturales. ¿Los embutidos son muy malos? Pues realmente sí, realmente aquí, pues hace rato lo comentaba el doctor, una dieta alta en embutidos, salchicha, chorizo, bolonia, pues no es lo recomendable, ¿no? Sería, se vale embutidos una vez a la semana, por ejemplo, jamón de pechuga de pavo, es muchísimo mejor que un jamón normal, la salchicha de pavo también. Pero esto no significa que todos los días, por ejemplo, los niños, huevito con salchicha todos los días, no es lo recomendable. Mejor un huevito con verduras, nopalitos, cebollita, tomate, que acostumbrarlos a los embutidos, pues no es lo recomendable. Por ejemplo, cantidades, ¿qué otra cosa? ¿El alcohol? ¿El ¿Es alcohol? un determinante? No, no es un determinante en un momento dado. De hecho, inclusive si una persona tiene cáncer, están permitido 1 o 2 copas de alcohol normalmente, ¿no? O sea, altos consumos de alcohol es lo que no está permitido. También depende del tipo de cáncer en un momento dado. El alcohol no está relacionado con el cáncer directamente, pero obviamente el alcohol sí puede afectar el tratamiento. Por lo tanto, tomarlo con moderación está permitido. Si se puede evitar, es mejor evitarlo. Pero el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos acepta 1 o 2 copas sin ningún problema para una persona con algunos tipos de cánceres, ¿no? No todos. Recordemos que cada cáncer es diferente. Yo diría en términos generales, número 1, que nuestra alimentación sea lo más sana posible. Uh-huh. Si ya nos diagnosticaron con cáncer y estamos en un tratamiento, no tratar de tomar medidas de las que escuchamos que son de precaución. Evitar en todo lo posible los suplementos dietarios. Estos hacen mucho daño a las personas que ya están diagnosticadas con cáncer. Y que están tan de moda. Que están tan de moda, exactamente. Antes de consumir cualquier suplemento dietario, tiene que consultarlo con su médico directamente, porque algunos de estos pueden afectar su tratamiento. Recordemos que el tratamiento contra el cáncer es que los medicamentos van a atacar a las células que estén dividiéndose rápidamente. En eso se basa el tratamiento con el del cáncer. Entonces, algunos de estos suplementos tienden a evitar este efecto de los tratamientos. Entonces, no tomar suplementos dietarios, comida natural solamente. Y no hacer caso de lo que se escucha regularmente en muchos programas de diversión en las mañanas en términos generales. No hay ningún alimento natural que se pueda asociar directamente al cáncer. No es cierto que la leche provoca el cáncer, no es cierto que la carne provoca el cáncer, no es cierto que ninguno de estos alimentos en su estado más natural provoquen el cáncer. La presencia de pesticidas en el proceso de agricultura. La presencia de pesticidas. Y agroquímicos. Sí, la presencia de pesticidas y agroquímicos aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer, sí, pero no podemos afirmar categóricamente que porque hay una presencia de agroquímicos hay desarrollo de cáncer directamente. Pero sí, por supuesto, si hay un aumento de agroquímicos en una área, va a ser más probable que en esa área encontremos probablemente cáncer que en otra área donde no existan agroquímicos, por supuesto, porque es un agente químico que puede afectar a nuestras células.
mediante procesos de oxidación o interacciones de alguna manera con nuestro organismo, por supuesto. Entonces, la gente del sur que está preocupada, ¿qué le diría? Que ellos afirman la semana pasada que decían, se abrió el debate, de hecho, es que los agroquímicos o los pesticidas están generando que el 100% de la leche materna esté contaminada, decían. ¿Cómo ve con esta afirmación? Habría que desconozco a fondo los datos como tal, pero habría que verificarlo. Por ejemplo, en las estadísticas de cáncer a nivel nacional, si esto fuera cierto, nosotros deberíamos de observar un pico inmediato a partir de que se comience a usar algún agroquímico en el valle, y no se observa ninguno de estos picos. Obviamente sí ha habido un aumento mayor que la media nacional en el norte, pero es en toda la franja de la frontera de México, no específicamente en un área. Ahora, sí ¿Qué cifras trae el valle? ¿Qué cifras trae el valle? Ah, caray, como no es mi área, no traigo las cifras ahorita de inmediato. Mentiría si digo alguna cifra ahorita. Pero se pueden consultar directamente en la página de INEGI o en la página de la Secretaría de Salud. Pero sí, si se encontró residuos de pesticidas en la leche del Valle del Yaqui, sí sería cuestión de analizarlo, que los organismos encargados tomaran cartas en el asunto, porque no debería de existir, sobre todo si son pesticidas que se ha comprobado que están prohibidos en el país. Entonces, ¿cómo los encontramos ahí? Algunos tardan muchos años, obviamente, sus metabolitos en eliminarse, pero el hecho de que se estén encontrando la leche quiere decir que se están utilizando. ¿Cómo llegan entonces? Entonces yo creo que sí hay algo que estudiar ahí, pero yo les diría a la gente del Valle del Yaqui que no necesariamente tienen que estar preocupados porque vaya a haber detonante de cáncer por eso en estos momentos. Es decir, ¿estaría de acuerdo entonces que se actualizaran estudios? Estaría de acuerdo en que se realizaran estudios. Si realmente se hizo ese estudio y salió esa contaminación, se tiene que verificar. ¿A quién le correspondería? ¿A quién le correspondería? A la Secretaría de Salud, me imagino. ¿La estatal, COFEPRIS o la federal? Por ser aquí en el estado de Sonora, pues a la estatal, por supuesto, y en coordinación con alguna otra agencia, por ejemplo, que tenga que ver con el uso de los agroquímicos directamente. No sé, no recuerdo el nombre de lo que ahora Zagarpa, no sé cómo se llama ahora. SADER. SADER, exactamente. A saber exactamente qué es lo que está ocurriendo ahí. ¿Se están utilizando pesticidas que no deben de utilizarse o no se están utilizando? Entonces yo creo que por la parte de salud será el secretario de Salud, y por la parte del control de pesticidas y agroquímicos a SADER. Te agradezco mucho, doctor. Gracias, muy interesante todo. Gracias a usted. Plática Humberto Estezarán y también Jessica Romo, también nutrióloga. Gracias, buenas noches. Nos vemos mañana en Proyecto Puentes de las 6:30 de la mañana en el canal de YouTube. Con permiso. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina.